Bienvenidos a este taller. Hoy haremos una reflexión desde el punto de vista espiritual, sobre nuestro ser hijos de Dios. Es un tema que no se habla muchísimo. ¿Por qué? Porque diferentes razones. Ante todo, es un tema no particularmente fácil y también porque actualmente la idea de la paternidad está bastante complicado. Un tema bastante complejo y también, pero al mismo tiempo, muy lleno de perspectivas y también que debería dar entusiasmo a nuestra vida. Ser hijos en la cultura contemporánea no es fácil hoy en día. Ante todo, hay una frase que algunas veces se oye: todos los seres humanos son hijos de Dios. Parece casi un dato antropológico, como decir, todos somos personas humanas, todos tenemos la misma dignidad. Vale decir, todos los seres humanos son hijos de Dios, que todos somos iguales. Es ya algo, sí, con los mismos derechos, la misma dignidad. Pero al mismo tiempo, no se escucha muchísimo la frase yo soy hijo de Dios. Parece casi una afirmación casi presumida. O se usa también esta frase algunas veces: también ellos son hijos de Dios, dicho por lo menos respecto a personas que no se están comportando muy bien o personas que tienen algunas conductas que desaprobamos. En lugar de condenarlos, castigarlos, decimos, bueno, también ellos son hijos de Dios, con una cierta compasión, como decir, no se puede hacer nada, se merecerían algo, pero visto que son hijos de Dios, aceptémoslo, por lo menos aguantémoslos. Para muchos no surge la pregunta de quién es este Dios del cual se habla. La afirmación que somos hijos de Dios, en términos técnicos, se dice la filiación divina. ¿Por qué? Porque la palabra filius en latín significa hijo. Pero nosotros no usamos mucho este término de filiación. Y así, el hecho que somos hijos de Dios es típica, ante todo, de la tradición hebreo-cristiana. La encontramos en la Biblia, fundamentalmente. ¿Y por qué esto? Porque nos referimos a un Dios personal, interlocutor, con el cual se puede dialogar, con el cual se puede entrar en una relación. Si yo pensara que Dios es una fuerza impersonal, claro que no hablaría de somos hijos de Dios, de una fuerza impersonal. Mientras que sí, podemos decir que somos hijos de Dios porque tenemos la idea que Dios es persona. En la fe cristiana son tres personas divinas. Por eso es posible también mantener una comunicación, un diálogo, una relación de tipo personal. Claro que decir somos hijos de Dios se trata de una analogía. El concepto de analogía es muy antiguo, disculpen, hace parte de la filosofía tradicional. Analogía significa que se toma una imagen y una experiencia de tipo humano y se la atribuye a Dios. Claro que decir somos hijos de Dios significa algo diferente respecto a que soy hijo de mi mamá y de mi papá. Establece una semejanza, la analogía, entre una situación humana de la relación que tienen los papás con los hijos y la relación que Dios ha decidido tener con nosotros. En este punto hay una analogía, un parecido. Debemos también decir que en nuestra cultura contemporánea la figura del padre está como desvirtuada, desdibujada, en el sentido que sí, muchas veces las experiencias de los hijos no tienen una visión muy positiva de su padre, por diferentes razones. La primera es que estamos bastante chiqueados ahora por nuestros papás y así también somos hijos de Dios. Dios debe ser como mi papá, es decir, debe chiquearme. Sí, si Dios es padre, debe ser como papi. Bueno, una visión solamente psicológica y también bastante infantil. Y si lo comprendemos de esta manera, también tenemos dificultad a comprender por qué el sufrimiento humano. Si Dios es
padre, sería como mi mamá, mi papá. Claro que no permitiría que yo sufriera. Y así esta dimensión de ser hijos de Dios está bastante cuestionada por muchas personas. Probablemente por una razón fundamental, porque no vamos a la raíz. ¿Quién nos dijo que somos hijos de Dios? Fue Jesús. Y de esta manera Él nos revela lo que significa el Padre y lo que significa también ser hijos. El lenguaje, el concepto de hijos de Dios está bastante en crisis también por otras razones de tipo social, de tipo también de relaciones difíciles. La realidad de la paternidad, algunas veces desconocida. Siempre más se multiplican las situaciones de hijos que tienen solo la mamá presente en su vida. Algunas veces porque son hijos de madre soltera, otras veces porque hubo una separación, el papá desapareció, otras veces porque tal vez está trabajando en lugares lejanos, pero es una figura para muchos bastante desconocida. Otras veces puede ser también la presencia de un padre, pero negativo, es decir, que ha causado más problemas que aportes. Y también puede ser un cierto rechazo de la cultura contemporánea por todo lo que es el pasado. Y claro, hablar de papás nos recuerda algo que vino antes que nosotros, indudablemente. Y así hay una cierta dificultad algunas veces a aceptar el pasado. Y en el horizonte moderno hay poca sensibilidad respecto a ser hijos y también la misma idea de padre. Podemos ahora ver cómo el lenguaje y el concepto de hijos de Dios está bastante en crisis. Y podríamos también decir que excluyendo los cumpleaños, no se habla mucho del nacimiento. Sí, cuando nacemos nos cantan las mañanitas, bueno, pero no es que pensemos mucho al hecho, una cosa que es en realidad muy importante en nuestra vida, el hecho que somos hijos. Bueno, podemos pensar en muchas cosas, pero somos hijos y para siempre. Nadie puede quitar esta realidad fundamental. Frente a un recién nacido, tal vez podemos también conmovernos. Sin embargo, no nos conmovemos a tomar conciencia que somos nacidos, es decir, que somos el resultado de un acto de amor, que hemos recibido nuestra existencia, que no nos los hemos dado directamente, que somos hijos para siempre. Hay tal vez una tarea de reconciliarnos con nuestro nacimiento. Sí, porque algunas veces sí lo pensamos en la cultura contemporánea como algo que sí, bonito, pero al mismo tiempo yo me hago por mi cuenta, yo tomo mis decisiones porque otros deben haber decidido por mí. Yo no he decidido nacer, nadie lo ha decidido. Y algunas veces en nuestra cultura contemporánea esto causa algo de problema. También podríamos hacer otra consideración que es todo de verificar que una experiencia negativa de la paternidad, de la figura del padre en nuestra vida, sea un obstáculo para comprender que Dios es Padre. Sí, ¿por qué? Porque podemos también paradójicamente ver que yo pude haber tenido una experiencia negativa de mi papá, de mi padre, pero esto puede ser también un camino para decir, bueno, Dios no es como mi padre, más bien voy buscando esta figura que realice lo que es la aspiración de una buena relación. Concluyendo esta primera parte, podríamos decir que en la cultura contemporánea hay una idea del hombre que se hace por sí mismo. Hay también una frase en inglés, self-made man, bueno, el hombre que se construye, que se hace. En un cierto sentido es verdad, cada uno de nosotros toma decisiones y llega también a forjar su identidad y también a después decidir qué rumbo tomar en la vida. Pero algunas veces se exagera. El self-made man significa que no tengo ningún origen, yo me he construido, yo me he hecho por mi cuenta. Y esto, como ven, es una exageración. Todos nosotros somos
parafraseando una expresión que usaba Jesús muy a menudo en el Evangelio, somos hijos de hombre. Es decir, somos parte de esta humanidad, somos nacidos de mujer, alguien que ante todo es hijo y hija. Y esto significa también que estamos llamados a recibir y a recibirnos como hijos. Somos y quedaremos hijos para siempre. Podemos tener también 100 años, pero siempre somos hijos. Esta es la realidad. Algunos pueden ser papás, abuelos, hermanos, esposos, esposas, pero todos somos siempre hijos, hijos para siempre. Les invito ahora, pensando en esta realidad que somos hijos, que hemos recibido la vida, que hemos nacido de alguien, de hacer una reflexión personal, algunos minutos, que reflexionen sobre su experiencia de la paternidad y de la maternidad que han vivido, en particular en las primeras etapas de su vida, como en la infancia, si percibían la figura paterna o materna. Si esto es un obstáculo, o más bien favorece también la percepción de Dios como Padre. Puede ser interesante ver con lo que nos dice la Sagrada Escritura sobre ser hijos de Dios. Bueno, ante todo, la palabra hijo, desde un punto de vista humano, desde el punto de vista espiritual respecto a Dios, está muy presente en la Biblia. Es el segundo vocábulo más presente en la Sagrada Escritura. Aquí se dice, está presente 5000 veces la palabra ben, que significa hijo en hebreo. Bueno, 5000 veces en el Antiguo Testamento. Es el segundo nombre. El primer nombre es el nombre de Dios, Yahvé, que está presente 6800 veces, más o menos. Como ven, una presencia masiva de la palabra hijo. Y muchas veces se habla de ser hijos de, y en particular en el Antiguo Testamento encontramos dos conceptos que están asociados al hecho de ser hijos. El primero es el concepto de bendición. Los hijos son una bendición y el hijo se percibe como una bendición para el padre. Por ejemplo, la experiencia de Isaac. Dios bendice a Abraham con la bendición del hijo Isaac. E Isaac se percibe como una bendición para su padre. Y también el otro concepto que encontramos es el concepto de promesa. La promesa de la descendencia, la promesa de tener hijos y que los hijos tengan hijos, la promesa de una duración de podríamos decir, de la casa, de la familia.
Y como ven, estos dos conceptos de bendición y de promesa están muy presentes en el Antiguo Testamento. Bueno, y podemos también citar algunos elementos que nos ayudan a comprender. Por ejemplo, el tema de Oseas, el cual dice, leo la cita, cuando Israel era niño, yo lo amé. Pero cuanto más los llamaba, más se alejaban de mí. Y yo había enseñado a caminar a Efraín, lo tomaba por los brazos, pero ellos no reconocieron que yo los cuidaba. Yo los atraía con lazos humanos, con ataduras de amor. Era para ellos como los que alzan a una criatura contra sus mejillas. Me inclinaba hacia él y le daba de comer. Una imagen muy tierna de este Dios que toma la analogía de una madre, de un padre. O Isaías, escucha en cielos, presta oído tierra, porque habla el Señor. Yo he creado hijos y los hice crecer, pero ellos se rebelaron contra mí. Ay, nación pecadora, hijos pervertidos han abandonado al Señor. O siempre el mismo profeta dice, porque tú eres nuestro Padre, tú, Señor, eres nuestro Padre, nuestro Redentor. Imágenes muy bonitas que encontramos en el Antiguo Testamento también, porque algunas veces tenemos la idea que el Antiguo Testamento nos presenta a un Dios duro, rudo, brusco en su trato con la humanidad, pero también hay páginas muy entrañables de este amor entrañables, es decir, de las entrañas. Muy bien, pasemos al Nuevo Testamento rápidamente. Bueno, podemos ver cómo la idea del Hijo está muy presente. Ustedes saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre Celestial dará cosas buenas. O en Lucas, amen a sus enemigos y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los desagradecidos y los malos. Es Padre de todos y todos son hijos. O Mateo, felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Y así serán hijos del Padre que está en el cielo, porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos. Esta idea que es también revolucionaria. Dios no es Padre solamente de los que se portan bien, de los que le obedecen, de los que tienen fe en Él, de los que cumplen los mandamientos. Dios que es Padre de todos, también de los malagradecidos. O podemos ver en Juan, pero a todos los que lo recibieron, a Jesús. A los que creen en su nombre, les dio el poder llegar a ser hijos de Dios. Este don inmerecido. Quiso que nos llamáramos hijos de Dios y nosotros lo somos realmente. San Juan que subraya este punto. Somos realmente hijos de Dios. No es solamente una cosa así que por decir algo. No, lo somos. Él nos trata como el mejor de los papás trata a sus hijos. O San Pablo en la carta a los Romanos, y ustedes no han recibido un espíritu de esclavos para volver a caer en el temor, sino el espíritu de hijos adoptivos que nos hace llamar a Dios Padre. O en la carta a los Gálatas, y la prueba de que ustedes son hijos es que Dios infundió en nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama a Dios llamándolo Abba, es decir, Padre. Son todas citas muy interesantes y también alentadoras. Somos hijos de Dios. Somos hijos, por ejemplo, San Pablo dice, de adopción, hijos adoptivos. Pero respecto a los hijos adoptivos quisiera hacer un comentario así que tal vez no será muy correcto desde el punto de vista teológico, pero a mí me dice mucho desde el punto de vista de la espiritualidad. Algunas veces los hijos nacen también sin la voluntad de los padres, casi un accidente. Pero pero nadie adopta a un hijo así por casualidad. Más bien, es una decisión muy pensada y después también con toda la burocracia. La adopción es verdaderamente una decisión y también que conlleva mucho sacrificio. Bueno, es Dios que nos hace hijos adoptivos. No solamente somos hijos casi por naturaleza ya. No. Él quiere, ha decidido. Casi la adopción mejor todavía que ser hijos naturales. Pero bueno, vuelvo a decirles que tal vez esto no es muy correcto teológicamente, pero me gusta también tener esta idea.
Y nosotros, como les decía antes, somos ¿qué? Hijos para siempre. Para la fe cristiana, el haber llegado a ser hijos de Dios, como dice San Juan en la cita que hemos visto antes, es el núcleo irrenunciable. ¿Quiénes somos nosotros? Somos hijos de Dios. El Islam, en muchas de las mezquitas que construyó, rechaza esta idea de manera polémica. Por ejemplo, en la fachada de la mezquita de Omar en Jerusalén, la famosa mezquita de la cúpula de oro. Bueno, está escrito polémicamente contra los cristianos, Dios no tiene hijos. Tal vez nunca los habían escuchado, pero es un tema interesante esto, de un Dios que tiene sí una relación, pero es del Dios absoluto, del Dios rey, del Dios emperador, y nosotros bastante súbditos. Mientras que el Dios cristiano es un Dios que dice, yo soy padre, yo te trato como hijo, hagas lo que hagas, siempre serás hijo. Y podríamos también preguntarnos, ¿cómo logramos llegar a ser hijos de Dios? ¿Cómo llegamos? Bueno, es el don del Espíritu. En el bautismo y después en toda la vida cristiana, nosotros recibimos al Espíritu Santo, a Dios mismo, el cual nos hace percibir en nuestro corazón que somos amados, que somos hijos amados, que Dios tiene una relación cercana, cariñosa, también de entrega hacia nosotros. Es como un padre que hace todo por sus hijos, un buen padre. Es el don del bautismo. Claro que nadie se lo recuerda, éramos demasiado chicos para poderlo apreciar, pero es el don grande que permanece a lo largo de toda la vida. Es como si Dios nos dijera, desde ahora en adelante tú eres hijo amado. Y pienso que una de las experiencias espirituales más profundas y más bellas es cuando nos levantamos por la mañana y sentir, resonar en el íntimo de nuestra vida esta frase, esta palabra de Dios, tú eres hijo amado. Todo el día, todas las acciones que harás, también puedes olvidarte de esto, pero tú siempre serás hijo amado. Somos hijos en cuanto creados por Él, pero no es solamente que somos criaturas. También las plantas y los animales son criaturas de Dios, pero no son hijos de Dios. Solo nosotros somos hijos amados por parte de Dios. ¿Por qué? Porque somos, podríamos decir, somos de la familia de Dios, injertados en Cristo e insertados en Cristo. Somos hermanos de Jesús. Y por eso, parte de esta familia. Este don es también al mismo tiempo una tarea. Eres ya hijo, pórtate como hijo. Eres hijo amado, pórtate también tú con amor. Y así, para resumir este punto, podemos decir que somos hijos en el Hijo a través del Espíritu Santo. Quiero leerles una cita de Mateo. Te alabo, Padre, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, y haberlas revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, así como nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Es una oración de Jesús. En el Evangelio muchas veces se habla de Jesús que iba a orar, pero después no sabemos qué tipo de oración usaba Jesús. Esto es uno de los pocos ejemplos de oración hecha por parte de Jesús, que empieza con esta invocación, te alabo, Padre. Y después sigue adelante, te doy gracias, Padre, también. Bueno, esta oración, ¿por qué? Porque se porta como Padre respecto a nosotros. Y Jesús nos enseña, nos explica lo que significa ser hijos. Y podemos también ir un poquito más profundamente y ver, por ejemplo, lo que nos dice San Juan. San Juan dice que subraya la distinción entre Jesús, que es el Hijo con el H mayúscula, y nosotros que somos hijos por adopción. Los mismos conceptos que también encontramos en San Pablo, por ejemplo, en la carta a los Romanos, capítulo 8.
el espíritu de hijos adoptivos que hemos recibido. O el mismo concepto que lo dice San Pablo en la carta a los Gálatas. Pero cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, sujeto a la ley, para redimir a los que estábamos sometidos a la ley y hacernos hijos adoptivos. Y la prueba de que ustedes son hijos es que Dios infundió en nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama a Dios llamándolo Abba, es decir, Padre. Así ya no eres esclavo, eres hijo y por lo tanto heredero por la gracia de Dios. Parece casi como si Pablo fuera arrebatado por este descubrimiento y también saboreando la belleza de esta dimensión. No somos esclavos, no somos solamente criaturas, somos hijos. Dentro de nosotros está el Espíritu Santo que nos hace exclamar, Abba, Padre. Bueno, este es el anuncio cristiano. Bueno, aquí les invitaría a hacer otra pequeña reflexión de tipo espiritual. Estas frases que has escuchado, o estos conceptos que has sentido, ¿qué suscitan dentro de ti? ¿Cuál es la vivencia escuchando este anuncio? Es el anuncio fundamental de Jesús. Todos somos hijos amados, junto con Él y a través de Él. Todos hemos recibido el Espíritu Santo que hace sentir dentro de nosotros la belleza de ser hijos. Bueno, ¿a qué suscita dentro de ti y qué reflexiones puedes hacer sobre esta realidad de ser hijo de Dios amado? Espero que hayan podido reflexionar sobre estos estímulos que con mucha sencillez quiero ofrecerles. Yo les confío que siempre, escucho también este mensaje con asombro y con mucho gozo también. Me siento amparado, digo, pase lo que pase, siempre soy hijo amado. También cuando las cosas no siguen según mis proyectos, pero a pesar de todo, hay algo que nadie podrá quitarme y que yo puedo siempre llegar a esta fuente de mi vida espiritual. Y podríamos preguntarnos también cómo vivía Jesús su ser hijo. Bueno, 2-3 cosas, así con mucha sencillez. Ante todo, se sentía profundamente amado, acompañado y validado. Yo pienso que esto, desde el punto de vista también psicológico, humano, es muy importante. La voz en el río Jordán, tú eres mi hijo amado, o en el monte de la transfiguración, este es mi hijo muy amado. Bueno, pienso que desde el punto de vista humano es un mensaje extraordinario. Por eso encontramos a Jesús que actúa sin miedo, abierto a los demás. ¿Por qué? Porque se siente lleno de este amor. En segundo lugar,
la confianza. Dios no defrauda. El Padre siempre está presente. Él no tenía ninguna duda sobre que era amado y protegido por este Abba. La confianza completa que tiene Jesús en Dios. No lo siente como hostil o como inseguro. No, no. Esta seguridad inquebrantable que tenía en su Abba, en su Padre. En tercer lugar, buscando hacer lo mejor para responder al amor. Bueno, esto es un tema que merecería mucho desarrollo, pero es esto. Yo recibo este amor. ¿Qué estoy haciendo para manifestarlo? Bueno, para comunicarlo. Y en fin, la oración de Jesús, lo hemos escuchado, pero también la oración que Jesús nos enseña del Padre Nuestro, empieza con la palabra Abba, Padre. Bueno, es la manifestación de un cariño inmenso que tenía Jesús. Y así Jesús lo ve, se siente como profundamente amado, tiene confianza completa en este Dios y busca hacer lo mejor para responder a este amor de Dios. Y lo manifiesta a través de la oración, una oración íntima, cariñosa, llena de afecto. Abba, así empieza Jesús. Y podríamos preguntarnos, ¿y nosotros? Bueno, guiados por el Espíritu, los hijos de Dios vivimos agradecidos. Pienso que esto sería la primera actitud de quien se siente amado. Somos hijos amados, ya amados. No debemos granjearnos el amor, no debemos conquistarlo, no debemos hacer cosas extraordinarias para que Dios nos ame. Y tenemos la certeza de este amor a través del don del Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Y animados por esta certeza, podemos vivir también con esperanza en los acontecimientos del mundo. Bueno, y podríamos también, también San Pablo nos hace comprender que la adopción a hijos no nos instala en una situación de privilegio narcisista. Oh, yo soy hijo, tú no, o yo soy más chiqueado que tú. Bueno, no es esto, no es un discurso de este tipo. Bueno, más bien, eres hijo ¿para qué? Para lanzarte, para vivir esta tarea de compartir con los demás esta realidad. Quiero resumir este camino hecho hasta ahora a través de 10 puntos que podríamos llamar las consecuencias de nuestro ser hijos. Son 10 puntos. Los digo así muy rápidamente. Claro que cada una de estas afirmaciones merecería una reflexión un poquito más grande. 1. Una nueva identidad. ¿Quién eres tú? Yo soy hijo de Dios, amado. Bueno, no somos solo criaturas, no somos solamente personas así, anónimas, hijos amados de Dios. Nuestra dignidad no depende del éxito, dinero o apariencia. Somos ya de la familia de Dios. No debes conquistar nada. Segundo punto, una relación de confianza con Dios. Porque podemos dirigirnos a Dios como Padre. Y esto, por lo general, tiene lugar en la oración. Podemos invocarlo. Es solo el cristianismo que nos presenta esta familiaridad. En lugar de decir Dios mío, Señor, etc., Padre. Bueno, esta libertad también que tenemos. La oración se vuelve diálogo confiado. Desaparece la imagen de un Dios lejano o enemigo que es exigente, que siempre está ahí, casi enemigo de mi realización o de mi felicidad. Solo los padres humanos, los buenos, son felices cuando los hijos son felices y realizados, tienen éxito. También nuestro Dios, el Padre, es feliz cuando nosotros desarrollamos todas nuestras potencialidades. Un tercer punto, la fraternidad. Sí, todos somos hijos amados, entre nosotros hay una relación. Sí, y cada ser humano tiene una dignidad sagrada. El otro no es rival, sino hermano. Se nos llama a construir comunión, perdón, solidaridad. ¿Por qué? Porque somos hijos amados. Un cuarto punto, llamados también a la santidad, pero lo puse en cursiva en esta diapositiva. ¿Por qué? Bueno, cuando se habla del llamado a la santidad, uno piensa hacer milagros o caminar sobre las aguas o hacer cosas extraordinarias. No,
Significa llamados a qué? A parecernos al Padre. ¿En qué? ¿Como Dios? No, como su capacidad de amar, como su capacidad de acogernos a todos, con su capacidad de renovar cada minuto su amor para nosotros. Estamos llamados al amor, a la misericordia, a la verdad también, como Dios. La vida cristiana no es solo un cumplir normas, más bien no es un cumplir normas, sino reflejar a Dios. Esta es la santidad, ser un poquito seres de amor, cada día más. La libertad también interior, que nosotros ya, como hemos dicho, la vemos en Jesús. Esta libertad interior. Ya no vivimos como esclavos del destino que me ha tocado vivir o de las adversidades, de los problemas. No soy víctima de las frustraciones ni de las heridas. Ser hijos da seguridad, esperanza, esta libertad. Podemos vivir en paz aún en medio de muchas dificultades. Un sexto punto, la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita y actúa en nosotros. Nos guía, nos fortalece, nos consuela, nos ayuda a discernir y a vivir el Evangelio. Es decir, no es solamente un esfuerzo titánico de ser hijos de Dios amados, de reconocerlo. Tenemos dentro de nosotros esta energía, se llama Espíritu Santo, esta presencia de Dios en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestros corazones, en nuestra afectividad, para que logremos llevar adelante este proyecto. Paradójicamente, esto también nos ayuda a enfrentar y a interpretar de manera diferente el sufrimiento. Es el punto 7. El valor del sufrimiento, no porque es bueno sufrir o porque Dios quiere que suframos, porque sabemos que también en el dolor Dios no nos desampara. No se aleja de nosotros. También en el sufrimiento Dios está a nuestro lado. Dios está presente. Y el sufrimiento se puede vivir como personas que se unen a nuestro hermano mayor, a Jesús. Y la prueba, el sufrimiento, la dificultad no tiene la última palabra, porque la última palabra será siempre de Dios. Un octavo punto, una responsabilidad también moral, ética. Un hijo de Dios debe actuar con coherencia. La fe debe reflejarse en las obras. Si soy hijo de Dios amado, si soy hermano de Jesús, si todos los demás tienen la misma dignidad que tengo yo, bueno, esto debe traducirse también en las obras. Se nos pide cuidar la vida, la justicia, la creación, ser imagen de este Dios y comportarnos como Él. Otro punto que podemos ver también, el noveno, es la esperanza de la vida eterna. Sí, casi nunca se habla de este tema. Parece que es un tema sí, ya envejecido, de otros tiempos. Pero cuando después vivimos un momento de duelo por la muerte de un ser querido, empezamos a pensarlo y tal vez con angustia. Bueno, ser hijos de Dios también me da esperanza. Estoy caminando hacia ¿qué? Bueno, la comunión plena con el Padre, con Abba. La muerte no es el final de todo. Somos herederos de la promesa, así nos dice San Pablo. La promesa de la resurrección también para nosotros. Vivimos orientados hacia la comunión eterna con Dios. Y el último punto, muy parecido también al punto octavo de la responsabilidad moral, es la misión en el mundo. Estamos llamados a ser testigos del amor de Dios. Nuestra vida debe anunciar esperanza y misericordia como Dios. Cada cristiano participa en la construcción del reino de Dios. Son 10 puntos. Tal vez se lo han olvidado, pero pueden volverlo a ver, estos 10 puntos. Y para mí son muy importantes. Y les invito a hacer una última reflexión antes que terminen este taller. ¿Qué puntos piensan ustedes que deben desarrollar? ¿Cuáles puntos tal vez merecen una profundización? La nueva identidad de hijos de Dios, una relación de confianza con Dios que es Abba, Padre, la fraternidad con los demás, el llamado a la santidad, una libertad interior que después se manifiesta también en una libertad exterior con mucho más atrevimiento, con mucha más energía para enfrentar la vida. ¿Sienten o no la presencia del Espíritu Santo que suscita esta identidad de hijos en su vida?
¿Cómo enfrentan el sufrimiento? ¿Sienten este Padre que está presente? ¿Cuál es la responsabilidad moral que sienten? Y también cómo viven la esperanza, o tal vez sea un poquito empañado la realidad de la esperanza. ¿Cuál es su misión en el mundo? Bueno, yo los dejo con estas preguntas y también con estos estímulos, pero recordándonos siempre que ser hijos de Dios es un don grande, un don inmerecido, pero un don también que cambia nuestra existencia y nuestra identidad.